un gusto saludarles desde Ciudad de Panamá, en esta ocasión con una entrevista muy interesante. Se trata de una entrevista que le vamos a realizar a un colega fotoperiodista, a Juan Carlos, de quien omitiremos su apellido por razones de seguridad. Es un colega que se ha encontrado realizando una importante cobertura en Afganistán en los últimos meses. Vamos a hablar un poco sobre su bio para que ustedes le conozcan. Él es fotógrafo especializado en documentar problemas sociales y crisis humanitarias en sociedades afectadas por conflictos. Nació en El Salvador, pero emigró a Estados Unidos durante la década de los 80. Creció en Los Ángeles, California. Su trabajo se ha publicado en Time, en El País de España, The Wall Street Journal, The Washington Post y Newsweek, entre otros prestigiosos medios. Habla español, inglés e italiano. Es un gusto tenerte con nosotros, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Y en Afganistán yo llegué al inicio de agosto, cuando pues, el Talibán ya estaba avanzando en su ofensiva y había tomado muchas de las ciudades principales. Al llegar a Kabul, pues me di cuenta que la ciudad o la próxima ciudad que el Talibán estaría interesado o su objetivo de capturar sería Kandahar, que es la segunda ciudad más importante de Afganistán, y también es de mucha importancia para el Talibán porque fue donde inició este movimiento y en el tiempo de que el Talibán era el gobierno en poder, fue la capital. Y así fue, decidirme a Kandahar, y al llegar pues me encontré en una ciudad un poco tranquila. Habían combates, pero más en los pueblos, fuera de la ciudad. Pero en un periodo de 2 días eso cambió. Una noche, pues, bueno, cada noche se oían combates, intercambio de disparos, explosiones, pero la noche del miércoles, pues como las noches anteriores, se oía este tipo de intercambio de disparos, pero siguió constante. Entró la madrugada y los combates, el intercambio de disparos y explosiones seguían, pero al mismo tiempo el ruido de ese combate se escuchaba más cercano a la ciudad. En la madrugada, en la mañana, cuando me levanté súper temprano para ver qué había sucedido, pues mi sospecha de que el Talibán había ya entrado, estaba dentro o cerca de la ciudad, era cierto. Por eso es que el sonido del combate se oía se escuchaba más cerca de la ciudad, y pues ya se veía humo en diferentes sectores de la ciudad, y pues decidí seguir el instinto periodístico y ir a una de esas zonas donde se veía el incendio, el humo, y pues me encontré en el distrito 15 del sur de la ciudad de Kandahar, donde toda la noche me comentaron las Fuerzas Armadas afganas que habían estado combatiendo al Talibán, y el Talibán había entrado a esa zona, pero habían logrado eventualmente en la madrugada lograrlos expulsar. Estaban muy contentos que habían logrado esto, pero las personas pues huían de la ciudad. Eso siguió durante el día. El combate ya se oía, estaba dentro de la ciudad, y eventualmente el viernes oficialmente los talibanes tomaron la ciudad de Kandahar, que fue algo clave para ellos. Como repito, es una ciudad clave por la historia del Talibán y porque es la segunda ciudad más grande, y estaban a un paso de llegar y poder conquistar Kabul, que era la última frontera, se puede decir, la última pieza que necesitaban para lograr tomar el poder de nuevo. Pues interesantemente, se puede decir que dentro de 48 horas, si no menos, pues Kabul cayó. Yo estaba en Kandahar cuando sucedió, pero hice todo lo posible por llegar a Kabul lo más pronto, para poder documentar pues ese evento histórico y triste, porque básicamente retrocedió a Afganistán. El que el Talibán llegase al poder de nuevo, pues tomó a todos por sorpresa, hasta el Talibán. Creo que no esperaban poder tomar el poder tan pronto. Y al mismo tiempo pues fue una tristeza por el pueblo afgano que había logrado o avanzado mucho
muchos temas o en muchos sectores, especialmente con las mujeres, quienes pues habían logrado ser parte de la sociedad y lograr pues ser parte de deportes, estudiar, trabajar. Y pues todo eso se vio ya en peligro con el arribo del talibán al poder. Entonces los afganos estaban muy preocupados y tristes con esta situación. Ahora, cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué hacía un fotoperiodista salvadoreño en ese momento en Afganistán? Háblanos un poco sobre lo que tú haces y precisamente lo que en este momento estabas tratando de plasmar con tu cámara. Bueno, yo ya tengo mucho tiempo cubriendo este tipo de conflictos en invasión de Irak, de Mosul, y pues para mí Afganistán lo vi como un evento histórico para mí, o como yo lo analicé, es que Afganistán sería o es el Afganistán de nuestra era. Y pues si ves, hay muchas similaridades, perdón, el Vietnam de nuestra era. Si ves, hay muchas similaridades con lo que sucedió en Vietnam. Ah, entonces, para mí era importante estar en este momento histórico. Ahora, yo llegué esperando que pues, esto se iba a tomar tiempo. Fue sorpresa, como dije anteriormente, para todos y para mí, que una semana después que yo llegué al país estaba pues siendo testigo de este evento histórico, pero volvemos al mismo. Para mí era importante estar ahí, ya que pues Afganistán ha sido un país en conflicto por décadas y en los últimos 20 años, pues ha siempre estado en el ojo del mundo por la preocupación del talibán volviendo al poder, pero porque siempre se mantiene en conflicto y no ha logrado una paz, que es lo que los afganos pues, han siempre anhelado. Pero sí fue mi decisión de estar ahí y me siento privilegiado haber pues presenciado y documentado este triste evento histórico. Háblanos un poco sobre lo que tú haces y lo que pues, prácticamente has estado tratando de hacer en los últimos meses en Afganistán, sobre ese trabajo tan interesante que has desarrollado. Adelante. Yo terminé, bueno, terminé como por 3 meses, terminé cubriendo este conflicto por 3 meses, desde antes que el talibán llegara al poder y claro, después de agosto 15. Ha sido una experiencia muy interesante y volvemos privilegiado por ser testigo de eso tan triste y ver el cambio de Afganistán, ver cómo el país pues ha retrocedido de alguna manera, a pesar que el talibán no es aquel talibán tan conservador o rígido que se esperaba que iba a ser, pero al mismo tiempo hay muchas limitaciones. Bueno, el país ahorita está en crisis, hay una crisis económica, una crisis humanitaria, porque el talibán pues no tiene un plan de gobierno y no hay un presupuesto para gobernar. El talibán está esperando que sea reconocido a nivel internacional y de esa manera poder comenzar a tener algo de apoyo para lograr ellos pues estabilizar el país. Los eventos que sucedieron después de agosto 15 hasta el 30, que fue el día que salió el último soldado estadounidense, que el talibán celebró toda la noche, disparando con disparos y explosiones, y pues fue una noche alegre. La noche del 30, cuando el último soldado estadounidense salió, pues fue un evento para ellos, se sentían muy orgullosos que habían al fin logrado derrotar a los americanos, como les llaman, a los invasores. Pero del agosto 15 al agosto 30, para mí, en mi opinión, una de las escenas o de los eventos más tristes que me tocó documentar y día a día fui a esa zona, fue la zona del aeropuerto, que muchos ya hemos visto y sabemos las historias que sucedieron en esa área, viendo a los afganos pues luchando y tratando de huir del país y ver el caos
y toda esa situación caótica que se creó, ¿verdad? Había ver las escenas de los afganos tratando de luchar y querer entrar al portón bajo un calor, bajo unas masas, y básicamente se aplastaban unos al otros, querían huir, y eso fue muy triste, ver a las familias, ver a los niños que casi se asfixiaban por el sol, porque no había agua. Muchas familias tuvieron que salirse de- del esfuerzo de tratar de entrar al portón para poder ser evacuados. Entonces, en mi opinión, creo que los eventos que sucedieron en el aeropuerto van a ser, se van a recordar como momentos trágicos históricos de este caos que ha sido Afganistán. Y pues tristemente, eventualmente, lo que vimos, los atentados que sucedieron en, en el aeropuerto, donde murieron un centenar de personas, y mucho más fueron heridas, que ya se sabía, ya ISIS-K había anunciado, ya había inteligencia que esto iba a suceder, lo que no se sabía cuándo, y pues aprovecharon este caos, esta desesperación de los afganos, y en una situación donde pues la seguridad no era la prioridad, era muy fácil hacer un tipo de atentado un atentado de ese tipo, y pues lo lograron. Tú saliste recientemente de Afganistán. ¿Qué tan duro fue salir? ¿Cómo fue esta experiencia? Coméntanos. Se está volviendo más difícil. Yo tengo una ventaja de que, de tener un pasaporte estadounidense, y pues es una ventaja, pero al mismo tiempo no hacía la situación más difícil, más fácil. Y si para mí, que tengo un pasaporte que se puede decir que tiene mucho peso y puede abrir puertas, entre comillas, fue muy difícil para mí lograr una salida. Ahora imagínate para los afganos que solo tienen una visa o están tratando de escapar sin los documentos adecuados. Para mí fue complicado, pero logré ser evacuado. Muchas de las fronteras que seguían abiertas, como en Uzbekistán, que era una opción, pues hoy en día están cerradas. Las fronteras de Pakistán, donde muchos afganos desde el inicio del conflicto y después que el Talibán tomó el poder, han tratado de usar para escapar, también están cerradas, o si se abren, los pakistaníes lo hacen muy difícil querer salir. Así es que hoy en día los afganos, como dices, aún tratan de huir, porque tienen miedo al régimen del Talibán, pero también ahora se ha agregado otras nuevas preocupaciones, que es la falta de empleo, la escasez de alimentos que ya se está viendo, el incremento de los precios para los productos básicos. Como sabemos, pues los afganos son familias de 7, 6 personas o más. Entonces se necesita tener muchos alimentos pues, para pasar el día a día. Entonces ahora tienen otras precauciones y por las razones que quieren salir, y siempre es difícil para ellos, porque es difícil lograr una visa pakistaní, por decir, donde se puede decir que para los afganos es una opción, pero al mismo tiempo para salir de Pakistán por un tiempo, los vuelos que antes que el Talibán ya lo poder costaban $300, hoy costaban entre $1,200 y $1,500 para poder salir. Muchos afganos tienen ese dinero. Las otras fronteras pues cerradas, Irán no permitía dejar entrar o no permite dejar entrar afganos. Uzbekistán cerró su frontera, pero aunque durante el tiempo que estaban abiertas también no dejaba entrar a afganos. Tajikistán, otra frontera, igual. Entonces muchos están optando por salir ilegalmente del país, y pues irse hacia Turquía y emprender el camino hacia Europa, y otros pues eventualmente a Estados Unidos si pueden. Pero sí, para el afgano es muy difícil salir hoy en día, y especialmente
que pues el Emirato Islámico no es reconocido como país, así es que no hay ninguna embajada. Entonces, para lograr una visa de cualquier país, no se puede, es casi imposible. Y aquellos países que están aún tratando de evacuar personas, pues se complica por esta misma situación. Así que los afganos la tienen muy difícil. Como te dije, sí, para mí fue complicado salir, pero no me puedo comparar a las dificultades y los obstáculos que los afganos han tenido y siguen teniendo y seguirán, porque también ya sea que logres una visa o para un país europeo o para Estados Unidos o aún para Pakistán, necesitas tener el dinero. Y pues desde agosto 15, aquellos que trabajaban en el gobierno o algún sector público no les han pagado. Y pues hay una crisis de dinero económica, se ha congelado pues, el dinero que estaba presupuestado para Afganistán, así que el afgano está vendiendo sus cosas para o tratar de lograr salir del país o para alimentar a su familia. Así es que encima de eso ya hay una crisis económica que no ayuda al afgano que quiere salir, porque ahora no solo tiene el temor de tener un gobierno rígido como el Talibán, pero una crisis económica y humanitaria. Entonces, es bien complicado y es una triste situación para el afgano. Juan Carlos, nos imaginamos que durante esta travesía de tu cobertura por Afganistán, pues hay decenas y decenas de anécdotas que están plasmadas en tu lente, pero también en tu mente, obviamente. Debe ser duro escoger una sola anécdota, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es aquello que más te impactó de esta cobertura tan impresionante que has realizado en Afganistán, especialmente en el momento en que los talibanes toman el poder? Hay muchas anécdotas y muchas experiencias que te impactan, pero repito, para mí las escenas del aeropuerto, ver aquella desesperación, aquellos afganos desesperados por querer salir, luchando entre ellos, pero en un, dentro de esos eventos que pues sucedieron por 2 semanas, hay una escena que para mí fue la más impactante. Fue cuando, bueno, yo estaba documentando esa área del portón norte del aeropuerto internacional de Afganistán. Y pues ese día pues siempre habían centenares de personas tratando de salir y comencé a ver que a lo lejos una familia estaba tratando de que se pasara el niño a que se lo llevaran los soldados estadounidenses, que lo pasaran hacia adentro del aeropuerto. Y pues decidí acercarme al portón, ya que estaba tomando fotos un poco lejos de ahí. Y al acercarme, pues vi otra vez esa desesperación de los afganos tratando de cruzar el alambre de púa o alambre con razor que habían puesto para pues, controlar las masas. Pues llegué a la escena y vi este caos y vi una familia que estaba tratando bueno, habían muchas familias, pero esta familia en específico, y este señor que sostenía a su hijo, a su niño en el brazo, y pues gritaba, porque lo que trataba de hacer es llamar la atención de los soldados estadounidenses para que te dejaran pasar, o algún soldado afgano que estaba apoyando a los estadounidenses. Y en este día, pues en esta escena, este señor, pues la desesperación de tratar de lograr la atención de uno de los soldados para lograr entrar, cae sobre los alambres cortantes y pues su reacción fue tratar de salvar al niño. Qué bueno y me alegro que él logró reaccionar y no cayeron completamente sobre el alambre cortante, si no hubiese sido una situación bien trágica, pues su hijo o el niño, así como él, se hubiesen cortado. Pero esta escena en sí, al ver el padre que casi cae ahí, la familia gritando, tratando de pedir ayuda y todo el caos que se sigue alrededor, para mí fue muy impactante. Como te dije, todos los días llegar a esa escena eran impactantes para mí. Era muy difícil volver
a donde yo me estaba hospedando y tratar de respirar y absorber lo que había experimentado y las tristes escenas que había visto y volver al siguiente día lo mismo. Todos los días, por 2 semanas, pues cubrir ese evento. Pero ese día en sí, para mí fue muy impactante. Me siento afortunado que logré captar una imagen que fue de esa escena y que pues se publicó en la portada del País y en otros medios y que ayudó a mostrar pues la triste situación que ya se sabía, pero con esa imagen se logró mostrar pues el peligro y la tristeza y la angustia del afgano que estaba tratando de ayudar a su familia. Cualquiera de nosotros hiciera lo que fuera por ayudar a su familia y sacarla de un peligro, y eso es lo que estaban haciendo estas personas. Entonces, para mí esa fue la escena más triste, más impactante, que sigo pues teniendo dificultad de absorberla y pues son las cosas que uno tiene que experimentar, pero lo importante que estuve ahí para lograr documentarla y mostrar lo que estaba sucediendo y que hay una evidencia que no es que cualquier persona que quiera desmentir o que quiera decir que no era tan caótico, no era tan triste, está ahí esa escena. Después que hice la imagen y todo, pues fui golpeado por un soldado afgano porque no quería que tomara fotos y pues tuve un intercambio de palabras con él, pero sí me golpearon porque no querían que tomara fotos y pues tuve que decir que era prensa y fue un momento tenso que eventualmente pues me expulsaron de la zona porque ya no querían que siguiera documentando la realidad. Juan Carlos, sin duda alguna, uno de los temas más sensibles en esta cobertura de Afganistán es el tema de la mujer, de los derechos lapidados de las mujeres en este país. ¿Cuál es tu opinión, tu sentimiento alrededor de esta situación que viven las mujeres afganas, especialmente ante este escenario extremo en el que los talibanes pues toman el poder nuevamente en el país? En todo este conflicto y la situación de Afganistán, a volver a ver, a ver, bueno, mira, los quienes más perdieron en este conflicto, en que el talibán volviera al poder, han sido las mujeres. Claro, el pueblo afgano perdió mucho, pero las mujeres fueron las que han sacrificado y pues han sido impactadas aún más por esta nueva tragedia de tener el talibán en el poder, por la razón de que pues el talibán tiene una ideología bien rígida y bajo la ley Sharia con la que ellos pues gobiernan y a la que ellos pues siguen ciegamente, pues la mujer no tiene un puesto que tenga que ver o un puesto en la sociedad. Ellos ven a la mujer como en su casa, haciendo las cosas de la casa y creando, dando a luz pues, a hijos y cuidando a la familia. Entonces, ha sido muy triste ver esta pérdida, este avance de 20 años, lo que se había logrado en incluir a la mujer a la sociedad en Afganistán, que las mujeres ya formaban parte del sector laboral, eh, universitario, en deportes, pues en libremente circular por las calles y algo tan sencillo como poderse verse con amigos, hombres, así como mujeres, y tomar un café. Todo eso pues ha disminuido. Ahora, sí quiero ser claro que también el talibán no ha sido tan rígido como se esperaba. Entonces, ha sido un poco interesante ver ese aspecto. Sigue siendo preocupante cómo van a reaccionar, cómo van a gobernar y qué tipo de libertades le van a dar a las mujeres. Hasta el momento, pues, no ha sido muy favorable para la mujer las leyes o las políticas que el talibán tiene. Pues han dicho que solo van a dejar que estudien hasta cierto grado y después pues tienen que volver a sus labores.
de, de, de ama de casa, se puede decir, o de madre, o servir para crear una familia. Así que aún está por esperar y no es muy, no se espera que sea un cambio muy drástico y que el talibán pues sea verdaderamente muy abierto a que la mujer forme parte, así como lo había hecho en los últimos 20 años. Lo que sí logré ver es que el talibán no era tan rígido en el aspecto que las mujeres, cuando lo veían por las calles, no las forzaban o las acosaban por no vestir un burka. Eso sí, sí es algo, un cambio muy interesante. Claro, siempre están cubiertas con su velo y pues la mitad de su cara, pero pues no son tan violentos en ese aspecto. Han habido casos y han habido eventos donde sí se ha visto este tipo de represión hacia la mujer, pero hasta el momento para mí fue muy interesante ver que el talibán no ha sido tan rígido en eso, pero sí no se espera que sean tan abiertos, aunque al inicio de su gobierno ellos dijeron que iban a dejar que la mujer formara parte del desarrollo laboral, estudiar y todo, pero hasta el momento no han mostrado o no han sido muy claros en cómo ellos van a lograr o van pues aceptar que la mujer sea parte de la sociedad. Bueno, el Ministerio de por decir, de la mujer, donde se trataba los temas de la mujer, pues ha sido cerrado. Ah, Sí hay algunas mujeres que están trabajando, como en el aeropuerto, y yo vi mujeres que están trabajando en un hotel, había una mujer que estaba trabajando. Entonces, en algunos ministerios o departamentos de gobierno están trabajando, pero la mujer sí ha perdido mucho y aún sí, hay mucho temor. Bueno, deportes, hay mucha joven que participa en deportes y pues ellas ya no han logrado participar, ya no pueden ejercer o practicar su deporte. Entonces está por verse qué tipo de puesto el talibán le va a dar a la mujer, pero es muy difícil que sea algo muy progresista o como te dije, lo que habían logrado hace 20 años, ya que el talibán tiene que seguir o sigue una metela bien conservadora en lo que tiene que ver con la mujer. Después de esta cobertura, ¿qué sentimiento te genera Afganistán? ¿Hay deseos de volver, Juan Carlos? Temor siempre hay. Cuando fui a Afganistán o voy a cubrir este tipo de eventos, el temor siempre está ahí. Creo que es parte de ejercer este tipo de fotografía o este tipo de periodismo. Y es lo que te mantiene alerta y de alguna manera pues te mantiene vivo, aunque siempre eh, pueden suceder cosas. Sí, Afganistán, pienso regresar ojalá al inicio del año a ver cómo está la situación, pero al mismo tiempo no sabemos cómo va a estar Afganistán en 4 o 6 meses. Ya hoy en día Afganistán ya tiene una crisis humanitaria y una crisis económica y que va a crear mucha hambre. Ahorita ya hay problemas de alimentación. Ya muchas provincias están teniendo dificultad pues proveyendo alimentos o tener acceso a alimentos. Aún en Kabul, donde pues usualmente este problema no era muy grave, ahora ya se está viendo. Ya los afganos están teniendo problemas económicos, es decir, no hay empleo, no hay dinero, entonces no tienen con qué comprar el alimento necesario para alimentar a sus familias. Ha habido un incremento de precios en los alimentos, en la gasolina. Entonces hay mucha incertidumbre, mucho miedo de lo que le espera a Afganistán. Aparte que ya inició el invierno, que es un invierno súper frío. Y el problema es la calefacción. Hay un problema de electricidad. Ahorita, pues por la misma situación de que no hay un presupuesto, no hay dinero, no han logrado pagar a Tajikistán, donde ellos reciben la mayoría de su electricidad, pues su cuota, y eso pues puede crear que un día se queden sin electricidad. Entonces, sí pienso regresar a ver
cuál es la situación del afgano y para documentar pues el post-conflicto, que en mi opinión siempre lo que viene post-conflicto deteriora más a un país. Lo vi en El Salvador y lo vi en Irak y lo ves en otros conflictos. Así que Afganistán tristemente no va a ser una excepción. ¿Qué va a suceder ya hoy cómo va a estar el país 6 meses después? Y pues ojalá que pueda ingresar. No sabemos cómo el Talibán va a reaccionar al ingreso de periodistas en el futuro. Ya hoy en día han cambiado las reglas. Cuando yo estuve ahí, pues eran un poco más abiertos, te proporcionaban con una carta, con un sello oficial del Emirato Islámico que te decía que podías hacer tu trabajo. Ahora, de dicho hecho, en gran trecho, como dicen, ya en la calle o ya en el campo, había muchas dificultades. A veces los talibanes eran hostiles contra mí, contra el periodista, aunque tuviéramos esa carta, a veces pues, eran más abiertos. Pues ahora han cambiado ese proceso y necesitas una nueva carta y ya no puedes entrar, solo puedes entrar con una visa de periodista. Entonces están tratando de tener un control más rígido para el periodista, pues porque quieren mantener un periodismo a favor de ellos, me imagino. Entonces no sé qué tan difícil va a ser entrar, pero siempre hay maneras de entrar porque hay que seguir contando la triste historia de los afganos que tristemente ahorita hablamos de estos 20 años que se perdieron o 20 años de conflicto de esta guerra contra el Talibán y que hoy pues tristemente sigue de otra manera, pero los afganos ya tienen décadas de estar en conflicto durante la invasión rusa, después con la guerra civil que tuvieron y pues sigue Afganistán sufriendo. Recuerdo haber hablado con un afgano que trabajaba de seguro en un hotel y le pregunté pues, cómo estaba y su cara lo dijo mucho, pero cuando me dijo estoy cansado. Y repito, sus expresiones, su cuerpo y su cara también lo mostraban. Y no era cansado de trabajo, sino que estaba cansado de no tener paz. Era pues una persona de unos 35 años, por decir, y toda su vida había vivido conflictos. Entonces creo que él expresó lo que muchos afganos piensan y sienten, que están cansados de no vivir en paz, en conflicto, porque hoy en día está el Talibán en el poder y tal vez el Talibán no ha sido tan violento como se esperaba, pero tienen un nuevo reto, tienen una nueva precaución que ISIS-K o Daesh. Ya ellos el atentado que hubo en el aeropuerto fue el inicio, pero han habido otros atentados a nivel nacional, en Kandahar, en Kunduz, donde pues hubieron bombas suicidas en las mezquitas y otros atentados en Kabul, así como en Jalalabad, y han habido ciertos enfrentamientos entre el Talibán y Daesh o ISIS-K, como se conoce. Entonces, cuando los afganos oyen de esto, tienen miedo y un gran temor que vuelvan a lo mismo otra vez, a no tener paz. Muchos me expresaron de que, bueno, el Talibán llegó al poder, ya no podemos hacer nada, está en el poder, pero siquiera ya no vamos a tener un conflicto, ya hay una guerra, ya no vamos a tener preocupación de estos atentados, estos cochebombas o otro tipo de atentado, pero parece que eso puede seguir y va a volver a lo mismo, y pues es triste es una historia de no acabar y los afganos creo que se merecen paz, la tienen bien merecida, pero no la han logrado, no se va a lograr. Tu mensaje final, Juan Carlos, sobre esta impresionante cobertura en Afganistán, un mensaje profundo para esta audiencia que nos ve en todas partes del mundo y por supuesto también para nuestros colegas periodistas, que muchos de ellos pues, tienen sueños nacientes de poder ejercer en algún momento determinado en una cobertura tan importante como esas coberturas que tú has desarrollado a lo largo de tu trayectoria profesional. Adelante.
Es una carrera que no es fácil, es muy difícil, como todos sabemos, por muchas razones, pero necesitas una devoción y verdaderamente creer en ti, porque hay muchos obstáculos, muchas veces donde se vuelve difícil querer seguir, pero tienes que tener ese amor y devoción y creer en ti. Pues nosotros como periodistas tenemos que seguir contando historias con la verdad, con ética, no solo en Afganistán, pero a nivel mundial, en El Salvador, en México, en cualquier país. Es importante que sigamos haciendo periodismo verdadero, de investigación y a pesar de los peligros, a pesar de las dificultades como periodistas, es muy satisfactorio saber que tu trabajo logra a veces cambiar o, o llevar, o llevar un cambio a esa situación, a ese tema, pero con simple hecho de plasmarlo en la mente de las personas para que sirva de discusión en la mesa de cena o durante un café. Eso para mí es un gran logro y ese es lo lindo del periodismo, poder mostrar una situación y de poder que la gente tenga la, la idea o sepa que hay un tema ahí que es importante discutir y de poner la atención. Y pues con Afganistán, tristemente, debemos seguirle poniendo mucha atención porque no solo Estados Unidos y los aliados le fallaron a Afganistán, el mundo entero le falla a Afganistán. Y creo que todos tenemos un poco de responsabilidad y deberíamos de alguna manera pues compensar esa pues, falta de esa pérdida de los afganos, que es más de los afganos, pero todos podríamos ayudar a un poco a que mejore. Eso es lo que puedo decir. Muchísimas gracias a nuestro colega Juan Carlos, quien se encuentra en algún lugar del mundo que no vamos a mencionar pues, por su propia seguridad. Muchísimas gracias por este tiempo, por esa cobertura extraordinaria en Afganistán, y por supuesto por representar de manera muy digna y profesional al periodismo salvadoreño en el mundo. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos desde los 5 continentes. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Desde aquí, desde Ciudad de Panamá.